Hay dos cosas que pues usualmente pensamos cuando hablamos de la Navidad. Si no eres cristiano, pues tal vez Navidad pues es un tiempo de familia, convivencia, regalos, reconciliación, Santa Claus, los Reyes Magos, arbolitos de Navidad, luces. Y de hecho, bueno, todo eso tiene un trasfondo cristiano también, pero es lo que más se enfoca a uno. Y si eres cristiano, pues piensas en el nacimiento de Jesús, que aunque la Biblia no menciona su fecha de nacimiento, tradicionalmente se ha considerado el 25 de diciembre como la fecha aproximada, debido a la información dada por el historiador Sexto Juliano Africano, que vivió en los años 160 al 240, y también por la información que dio uno de los primeros cristianos, que se llamaba Tertuliano, que vivió también entre los años 160 y 220. Y es común que en fechas como estas, pues vayamos a pasajes de la Biblia donde nos cuentan la historia del nacimiento de Jesús, que no fue lo que hicimos ahorita, si se dieron cuenta. Pero usualmente queremos escuchar sobre una familia buscando hospedaje, pastores, ángeles, la persecución de bebés por Herodes el Grande, porque sí, no todo fue bonito. A veces romantizamos mucho la Navidad, pero tuvo ese aspecto ahí feo. Y aunque pues ir y leer esos versículos pues es bueno y provechoso, tenemos a veces tantas ideas ya mezcladas acerca de la Navidad. Algunos están a favor, otros están en contra, pero perdemos de vista la importancia de lo que nos quieren decir los autores bíblicos con respecto a este evento. Precisamente por eso es que en lugar de leer de los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, decidí que leyéramos estos versículos de Primera de Juan. Aquí nos alejamos un poquito de esa escena navideña, pero nos sumergimos en la importancia de lo que está sucediendo en ese evento, que es la encarnación de Dios. Juan comienza diciéndonos aquí que nos va a hablar de algo que él y otros oyeron, vieron, contemplaron y tocaron. Si se dieron cuenta, mencionó eso a cada rato. Esto lo vimos, esto lo oímos, esto lo tocamos, esto lo estuvimos contemplando. Esas palabras nos indican que él es un testigo de esos eventos. La encarnación no es un invento, no es una mentira. De hecho, nadie muere por una mentira. Y muchos discípulos de él murieron por afirmar estas cosas. La encarnación no es un mito, es algo que realmente sucedió. Y Juan nos está diciendo esto, lo vimos nosotros con nuestros propios ojos, lo tocamos. A mí no me puedes venir y contar que esto no sucedió porque yo lo vi, yo lo viví. Y pues es algo increíble, es algo que cuesta trabajo comprender. ¿Cómo es que lo infinito se volvió finito? ¿Cómo es que algo extraordinario se volvió ordinario? Al mundo le cuesta trabajo entender esto porque al mundo le gusta el espectáculo. Si Dios va a encarnar como humano, pues que sea con escándalo, que sea con cohetes, que sea con bocinas grandes, que tenga música banda, ¿no? Hay algo que haga ruido, algo que todo el mundo pueda ver. Nos gusta hacer las cosas en grande. Y si fuéramos Dios, probablemente así lo hubiéramos hecho, hubiéramos querido una mega fiesta. Sin embargo, esa es la historia y la ironía de la Navidad, que lo incomprensible para el humano, que la grandeza inimaginable, no llegó al colchón Spring Air de un palacio, llegó a un pesebre, a un comedero para ganado. Juan nos dice, para no dejar lugar a dudas, que Jesús es lo que existía desde el principio, y luego lo llama el verbo de vida. En su evangelio Juan ya había llamado a Jesús el verbo o la palabra, pero aquí añade un poquito más a esa descripción, le agrega la palabra vida, es el verbo o la palabra de vida. Decir que Jesús es lo que existía desde el principio y que es la palabra de vida es la tradición que proclama el cristianismo. No es algo que debemos hacer solamente en Navidad, sino es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. Por lo que en lugar de estar peleando a veces si Jesús nació o no nació en estas fechas, pues mejor hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar la oportunidad para hablar de que nació y que su nacimiento es lo que trae a la humanidad una nueva oportunidad de cambiar de rumbo, de cambiar de dirección. Los humanos cometemos errores constantemente. Tenemos relaciones que fallan por esos errores. Y entre esas relaciones fallidas está nuestra relación con el Creador. La Biblia es un libro interesante, que muchas veces pues no nos gusta leer porque, pues aparte de que es largo, refleja lo problemáticos que somos. Y a quién le gusta reflejarse de forma negativa. Leemos, por ejemplo, el primer capítulo de Génesis y tenemos a Dios creando todo perfecto. Segundo capítulo nos cuenta que nos crea a nosotros. Tercer capítulo
echamos a perder todo lo perfecto que él creó. Cuarto capítulo, Caín mata a su hermano Abel. El primer asesinato de la Biblia y es la primer familia. Y ya empezaron a matarse. Sexto capítulo, la maldad de la humanidad está destruyendo todo. Dios tiene que volver a crear todo salvando a una familia, la familia de Noé. Capítulo 8, Noé baja del arca y se emborracha. Capítulo 11, la humanidad comienza a autoidolatrarse. Capítulo 12, Dios llama a Abraham para que lo siga. Y Abraham acepta. Las cosas van por un mejor rumbo. Pero la esposa de Abraham es su hermana. ¿Ven el conflicto que somos? Esos son los primeros capítulos de la Biblia. Si leemos el resto, ni se diga. Más problemas que van surgiendo. El punto que la Biblia quiere cruzar es que divagando solos nos metemos en problemas. En problemas que llevan incluso a la muerte. Dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿El regalo de Dios es qué? Es vida. Eso es lo que dijo Juan en lo que leímos. Jesús es la palabra de vida. Él es el regalo de Dios. Muchas veces la gente que no conoce bien la Biblia piensa que lo que nos está salvando del pecado o de nuestras acciones autodestructivas es la muerte de Jesús. Pero noten el énfasis que tanto Juan como Pablo nos dan aquí en estos versículos que leímos. No es la muerte de Jesús lo que importa, sino su vida. En el versículo 2, Juan vuelve a reafirmar que lo que está diciendo es algo que él vio. Vio cómo él resucitó también. Si Jesús nada más hubiera muerto, pues bueno, ¿qué es diferente a nosotros? Nada. Pero el punto es que él está vivo. A través de Jesús él vio la verdadera vida manifestarse, la vida eterna. Pero noten cómo nos dice que la vida eterna no solamente es algo que Dios da, sino que es Él mismo. Dice que Él es la vida eterna, Él es la salvación. Él es quien nos enseña un camino diferente a la autodestrucción a la que nosotros nos dirigimos con el estilo de vida pecaminoso que usualmente elegimos seguir. Pero cuando dice que es la vida eterna, no solamente está hablando de una duración. Aquí debo dejar en claro algo, porque muchas veces cuando la gente piensa en vida eterna, piensa pues en un sentido meramente espiritual, ¿no? Algo que no tiene nada que ver con el espacio, tiempo y materia. Sin embargo, esa no es la idea bíblica. La Biblia no enseña que la salvación es que nuestra alma sin cuerpo esté en un plano espiritual con Dios. Los judíos y los primeros cristianos no tenían ese concepto, que de hecho es un concepto bastante griego. No, los judíos y los cristianos creían en dos eras. La primera era, pues es la era actual, en donde hay mal, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay injusticia, donde hay opresión, y bueno, lo que vemos en las noticias todo el tiempo. Y la segunda era, la era venidera, en la que no iba a haber nada de esas cosas, sino que iba a ser una era en donde Dios pues va a arreglar el problema por completo, rescatando a su pueblo del mal que sufren en la era actual. Entonces, cuando el cristiano habla de vida eterna, habla de la vida en la nueva era, que no es ajena a este cuerpo, no es ajena a este mundo, al contrario, este mundo y este cuerpo, nos dice la Biblia, van a ser transformados en algo mejor, como lo vemos en los primeros 2 capítulos de Génesis, pero incluso aún mejor que eso. Esa es la era prometida por Dios, una en donde esta creación llena de pecado y muerte va a ser transformada por una nueva creación donde hay vida y vida en abundancia. Entonces la vida eterna no solamente es pues un alargamiento de días, sino de calidad de vida. Y si la vida es Jesús, estamos hablando de que tendremos una relación tan estrecha con Dios que estamos llenos de Él. Juan utiliza la palabra aquí manifestarse en los versículos que leímos. Dice que la vida se manifestó. Y esto nos recuerda, por ejemplo, a cuando Moisés pide ver la gloria de Dios. Y cuando él hace esta petición, se le dice que no, porque pues eso lo mataría. Sin embargo, Juan 1:14 nos dice que a través de Jesús vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Para que se den una pequeña idea, cuando fue lo del eclipse, creo que fue en abril, si no me equivoco, pero se nos dieron instrucciones de que no podíamos ver el eclipse directamente, porque nos podríamos quedar ciegos. Para poderlo ver, pues se necesitaban lentes especiales, y de hecho, pues bueno, si corrieron a tiempo, alcanzaron a comprar unos, y si no, pues ahí estaban buscando por todos lados, y no encontraban. A mí me tocó hacer uno de esos.
Pero lo que Juan nos está diciendo, por así decirlo, es que Jesús es ese filtro a través del cual podemos ver la gloria de Dios. De otra forma no podríamos verlo. El poder de Dios es tan inmenso que su presencia no solamente nos dejaría ciegos, sino que nos mataría. Y Dios no quiere matarnos. Esa es la importancia de la encarnación. Dios baja de tal forma que podamos estar ante Él y poder vivir. De que podamos convivir con Él de una forma que su presencia no nos mate simplemente por estar ahí. Y como digo, no es que Dios nos quiera matar. Pues si por ejemplo nos quisiéramos acercar al sol, el sol no nos quiere matar. Pero sin una protección no llegamos muy lejos a llegar al sol. El sol nos va a quemar. Entonces algo similar es lo que nos está diciendo aquí. Esta vida eterna, esta nueva era de la que pues, nos habla la Biblia, aunque es a futuro, ya pudo ser vista anticipadamente a través de Jesús. Ese es el corazón del cristianismo, la vida de Jesús, la vida que Él ofrece a quien la quiere recibir. Pero ¿cómo la va a recibir la gente si no conoce el mensaje? Pues no se puede. Por eso es que Juan nos dice que eso es algo que él y otros vieron y oyeron y contemplaron y tocaron, y eso es lo que ellos están proclamando a las personas. Ese verbo proclamar, de hecho, es el verbo principal del inicio de esta carta. El cristiano debe proclamar el mensaje de Jesús, no de su muerte, sino de su encarnación, de su vida, su muerte y su resurrección. Solamente el que recibe a Jesús tiene el honor de ser llamado hijo de Dios. Y aquellos que hemos tenido esa dicha, formamos parte de una nueva familia. A diferencia de la primera familia que comenzó matándose en la segunda generación, esta nueva familia busca amar a Dios y amar al prójimo. Dice Juan que proclama esto para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque estar en comunión con otros, hijos de Dios, es estar en comunión con Dios. La palabra comunión, que es la palabra griega koinonía, significa una relación de compartir mutuo, como por ejemplo cuando alguien se casa, vas a compartir todas las cosas con esa persona, haces un pacto de que ahora sí que de aquí a la muerte, pues vamos a convivir juntos, vamos a compartir todo. Y entonces ese es el mismo tipo de palabra, de significado que transmite esta palabra. Es la idea de un vínculo profundo, íntimo y multidimensional unos con otros y de nosotros con Dios. Y esta idea de relacionarnos con Dios es clave en el cristianismo. Las religiones orientales y algunas cuantas sectas occidentales no ofrecen la posibilidad de una comunión personal con Dios. Ven a Dios como una fuerza impersonal con la que te unes, pero no tienes una comunicación personal con ella. Para otras religiones como el deísmo, Dios puede ser descrito pues como alguien personal, pero distante. Vino, creó las cosas y se fue. Por lo que no puedes tener una relación íntima con Él ni con sus creyentes. Entonces lo que hace al cristianismo diferente es precisamente la encarnación y la comunión entre cristianos. Dios se hizo uno de nosotros, estuvo físicamente entre nosotros. Dice el teólogo Tim Keller que si quieres conocer a Dios personalmente, no puedes limitarte a creer verdades generales sobre Él o decirle tus oraciones. Debes sumergirte en los textos del Evangelio. Cuando lees los Evangelios, ves a Dios en forma humana. Vemos las perfecciones de Dios en formas en las que podemos identificarnos. Vemos su amor, vemos su humildad, su brillantez, su sabiduría y su compasión, pero ya no son abstractas. Las vemos en todas sus impresionantes formas reales. Puedes conocer las glorias de Dios en el Antiguo Testamento, tan sobrecogedoras e intimidantes, pero en Jesucristo se acercan, se hace asequible, se hace palpable. Se convierte sobre todo en algo personal, alguien con quien tener una relación. La Navidad y la encarnación significan que Dios hizo un esfuerzo infinito para convertirse en alguien a quien podemos conocer personalmente. La encarnación, la Navidad, significa que Dios no se contenta con ser un concepto o alguien que conoces de lejos. Entonces haz lo necesario para acercarte a Él. La Navidad es un reto y una promesa de comunión con Dios. Juan nos dice al final que todo esto que ha escrito es para que el gozo de ellos sea completo. Por usar un ejemplo aquí, pues un poquito trivial. Yo uso TikTok principalmente para ver videos que me dan risa. Y siempre que veo alguno que me da mucha risa, lo tengo que compartir con alguien. No puedo contenerme de pasárselo a alguien. Algo así nos está describiendo Juan. El gozo que un cristiano
experimenta no está completo hasta que otros estén disfrutando del mismo gozo en la comunión con Dios. No solamente debemos compartirlo, es algo que necesitamos hacer. Pero debemos entender que el gozo del que nos está hablando Juan no es el tipo de gozo o felicidad que desaparece con circunstancias negativas. El Salmo 1, por ejemplo, describe al creyente como un árbol que no depende de la lluvia, porque está plantado cerca de un río de vida. Así es el gozo del cristiano. No está esperando de lo que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece es pasajero, es lluvia. La esperanza del cristiano está en el río de vida, está en Jesús, que es la palabra de vida. Y aquí es donde viene lo contracultural del cristianismo y específicamente de la Navidad. En nuestra cultura hemos convertido la Navidad en una fiesta comercial y materialista. Pero la historia de la Biblia es en realidad todo lo contrario a eso. El Dios al que todo pertenece, al que pertenecemos, se hizo pobre y compartió su presencia con los que no tenían nada. Y al hacerlo nos invitó a una nueva forma de pensar sobre la riqueza y las posesiones y lo que queremos de la vida. El cómo Dios ve las cosas y el cómo las vemos nosotros son dos polos opuestos. Queremos posiciones de poder, Dios viene a un pesebre. Queremos generales que ejerzan violencia sobre los malos, los ángeles llaman a pastores. Queremos un príncipe guerrero, Jesús viene como el príncipe de paz. La Navidad nos recuerda que Dios no vino como un emperador para controlar un imperio. Dios no vino como un general mandando sobre legiones. Dios se convirtió en un bebé indefenso, nacido en el seno de una familia pobre que necesitaba desesperadamente la compasión y la hospitalidad de los demás. La Navidad nos recuerda que el mundo no define el poder de la misma forma que Dios lo define. Mientras que nosotros pensamos que podemos transformar el mundo a través del control, del poder y la violencia, Dios transforma el mundo por medio de la compasión, por medio del amor, por medio del autosacrificio. La violencia a la que estamos tan propensos como humanos solamente nos lleva a destrucción. La violencia genera más violencia. Lo vemos día con día. Sin embargo, el camino de la paz que Dios nos enseña es uno que nos lleva a la vida, no solamente eterna, sino plena, una vida completa. Dios pudo haber hecho su encarnación con fuegos artificiales, con ruido, con escándalo, con algo llamativo, como muchos de nosotros lo haríamos, pero Él lo hizo viviendo entre lo más humilde. Aunque para nosotros eso sería estar de cabeza, porque nos gusta el éxito, nos gustan las fanfarrias, la realidad es que eso es estar de pie. Nosotros somos los que estamos de cabeza. Y el mundo en el que vivimos, en el que no podemos andar con tranquilidad y confianza allá afuera, es prueba de ello. Las cosas se han hecho como nosotros hemos querido y cómo está la situación, nada más por ejemplo aquí en Manzanillo. Dios nos ofrece entonces un camino mejor, uno en comunión con Él y con otros como Él, que viven practicando la paz en lugar de la violencia. Entonces, si no estás en comunión con Dios y con otros que tienen la esperanza de esa vida eterna en la nueva creación, ya sea porque no has tomado la decisión de seguirlo, o ya sea porque sí lo hiciste, pero ya se te olvidó, ya te desviaste de seguirlo, pues la invitación es esa: acércate a Él, síguelo, cambia el estilo de vida que estás llevando. El mundo no será transformado por arte de magia, debemos hacernos responsables de nuestro granito de arena. El cambio que Dios hace en mi vida influye el testimonio que doy a otros, e influye en las acciones que hago para el bien de lo que Dios creó. Que la Navidad entonces sea un constante recordatorio, no solamente del bebé Jesús, sino de la solución que Dios nos da al problema del pecado y de la muerte a través de la fragilidad de ese bebé. Que sea un constante recordatorio la Navidad de que solamente a través de Jesús hay vida eterna, y que fuera de Él lo único que hay es un camino autodestructivo. La decisión de un camino o el otro, pues es la decisión que nosotros tenemos que tomar.